Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a este taller el día de hoy. Es para mí un gusto poder transmitir por este medio y les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes. Para la temática del día de hoy voy a explicar o trataremos de explicar acerca del divorcio y sus consecuencias jurídicas en la legislación guatemalteca. El divorcio, haciendo una retrospectiva en el tiempo, antiguamente se lo consideraba como un contrato civil que era vitalicio, en el cual ninguno de los cónyuges podía romper, ya que era perdurable y era considerado como una garantía del Estado. Para Federico Puc Peña, que es un estudioso del derecho, él define el divorcio como aquella institución en cuya virtud se rompe o se disuelve oficialmente el lazo matrimonial de unas nupcias legalmente contraídas. Es decir, que mediante el matrimonio, pues las personas o los cónyuges se unen en matrimonio. Y mediante el divorcio, pues el divorcio sería lo contrario porque es el rompimiento o la terminación de esas nupcias matrimoniales. El artículo 153 del Código Civil regula que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Nuestro ordenamiento jurídico no proporciona una definición legal, sin embargo, indica que el matrimonio se disuelve o se termina por la institución del divorcio. ¿Cuáles son los regímenes económicos del matrimonio? Cuando usted contrae matrimonio, el notario que va a realizar el matrimonio tiene la obligación de explicarle cuáles son esos regímenes o esos pactos que se otorgan para regular la economía del matrimonio. Entre ellos tenemos el de separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes y será dueño exclusivo de los frutos y accesiones de los mismos. Eso significa que cada cónyuge es dueño de sus propios bienes y a la hora de un divorcio y una liquidación del patrimonio conyugal, pues no hay ningún inconveniente, ya que cada uno conserva la propiedad de lo que le pertenece. En el régimen de comunidad absoluta, en este régimen todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante él pertenecen al patrimonio conyugal y estos deben dividirse por mitad al disolverse el matrimonio. En el régimen de comunidades gananciales, que es también llamado régimen subsidiario, cada uno de los esposos conserva la propiedad de los bienes que tenía al contraer el matrimonio y los que adquiera durante el matrimonio por título gratuito, sea por herencia, legado o donación. Pero hará suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los siguientes: los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales, los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de solo uno de los cónyuges, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. ¿Cuáles son las clases de divorcio? En Guatemala nuestra legislación reconoce dos clases de divorcio: el divorcio oral y el divorcio voluntario. ¿Qué es el divorcio oral? El divorcio oral es por causal determinada, es aquel en el cual uno de los cónyuges ya no está dispuesto a seguir casado, entonces se presenta una demanda ante el juez competente indicando una de las causales que están expresamente enumeradas en la ley, por lo cual expresa su deseo de divorciarse. Anteriormente el divorcio oral se tramitaba en juicio ordinario, pero con las reformas a la ley, específicamente el decreto 47-2022 del Congreso, este ahora debe tramitarse en forma de juicio oral.
¿Cuáles son las causales para solicitar el divorcio oral? La infidelidad de cualquiera de los cónyuges, los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves, ofensas al honor y en general la conducta que haga insoportable la vida en común, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia motivada por más de un año, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio, la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos, la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro, con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación que están legalmente obligados, los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y constante de estupefacientes, la denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge en contra del otro, la condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o cualquier otro delito común que merezca una pena mayor de 5 años de prisión, la enfermedad grave, incurable y contagiosa perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, la impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y sea posterior al matrimonio, la enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción y la separación de personas declaradas en sentencia firme. El cónyuge que se vea afectado por una de estas causales puede acudir ante un juez de familia, obviamente mediante un memorial de demanda, y puede invocar cualquiera de estas causales establecidas en el artículo 155 del Código Civil para pedir el divorcio. En el divorcio oral, el juez de familia siempre va a velar por el bienestar de los hijos menores de edad y en especial por la pensión alimenticia, así como por la garantía de los alimentos por medio de escritura pública de fianza. Así también velará por la pensión alimenticia del cónyuge inculpable. La temporalidad de cuánto tiempo tengo para plantear la demanda. En este caso, la demanda por juicio oral, la persona o el cónyuge afectado tiene 6 meses siguientes al día en que se haya llegado a conocimiento los hechos en que funde su demanda. Ello conforme al artículo 158 del Código Civil. ¿Qué juez es competente para conocer el divorcio oral? Es competente el juzgado del lugar donde contrajeron matrimonio los cónyuges o el lugar donde tenga su domicilio el demandado. Ahora vamos con el divorcio voluntario. En el divorcio voluntario no es necesario invocar una causal como en el divorcio oral, pero en este caso los cónyuges se ponen de acuerdo en divorciarse porque ya no viven juntos o porque tienen otra pareja o por cualquier otra causa. Buscan el auxilio de 2 abogados quienes presentan un memorial al juzgado de la familia y este debe contener el proyecto de convenio de bases. En este proyecto se indica a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio, es decir, si quedan con el padre o con la madre, o en este caso se fijan días para que se visite a los menores y el juez de familia ordena la custodia para uno de los cónyuges. También por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. En este caso la obligación de los cónyuges es proveerles lo necesario para la alimentación de los menores de edad, específicamente lo establecido en el artículo 278 del Código Civil, que es la pensión alimenticia. También qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades, y la garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones. La garantía puede ser mediante fianza, prenda o hipoteca.
La temporalidad. En el caso de divorcio por mutuo acuerdo no podrá pedirse sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. ¿Qué juez es competente para conocer el divorcio por mutuo acuerdo? En los departamentos es competente para conocer el juzgado de primera instancia de familia del lugar donde contrajeron matrimonio los cónyuges o el lugar donde tenga su domicilio el demandado. En la capital, estos trámites se llevan a cabo en los juzgados de primera instancia pluripersonal con competencia específica para procesos de divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio express es cuando se solicita el divorcio sin invocar ninguna causal. Simplemente lo que se coloca en la demanda es el deseo de ambos cónyuges de divorciarse. Para esto es competente el juzgado especializado ubicado en Guatemala. ¿Cuáles son los efectos comunes de la separación y el divorcio? La liquidación del patrimonio conyugal. Cuando ya la sentencia está firme y se liquidará de acuerdo a los términos establecidos en las capitulaciones matrimoniales. El derecho a alimentos a favor del cónyuge inculpable y la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o de divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de la parte interesada. ¿Qué es la liquidación del patrimonio conyugal? La liquidación del patrimonio conyugal consiste en dividir los bienes que integran la sociedad conyugal en partes iguales. Dicha partición la pueden realizar los mismos cónyuges de común acuerdo, pero si no hay acuerdo, entonces deben acudir a un juez de familia para que él realice una partición justa. Si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, según establece el artículo 140 del Código Civil, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderá por mitad a marido y a mujer o a sus respectivos herederos. Operaciones que integran la liquidación. Se debe realizar un inventario notarial, el cual conlleva una tasación por un experto. Este es un documento por medio del cual se enumeran los bienes y derechos que integran el patrimonio, así como las cargas a que están afectos, con el objeto de establecer y determinar en cifras el derecho que corresponde a cada cónyuge. El contenido del inventario, según el artículo 558, numeral quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, en primer lugar, los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites, e inscripción en el registro de la propiedad y oficinas fiscales. Número 2, los bienes muebles, indicando su número, su clase, estado, situación. Número 3, descripción de los sobrevivientes vivos o muertos. Se expresará su número, especie, marca y demás señas individualizadoras correspondientes a cada clase de ganado, rebaños, etc. 4. Los derechos, acciones y crédito con indicación de la clase, garantía y el valor de cada renglón. 5. Si se tratara de negocios comerciales, se consignará su clase e inscripción en el registro mercantil, así como hacer referencia al inventario y avalúo comercial. Según el artículo 565 del Código Procesal Civil y Mercantil, la determinación del pasivo se hará describiendo todas las cargas y obligaciones de la comunidad pendientes de cumplimiento, y el numeral sexto de este mismo artículo se incluirán los créditos pasivos con indicación de la fecha de constitución y vencimiento, clase de garantía, tipo de interés, nombre del acreedor y demás circunstancias que identifiquen la obligación. Forma para realizar la liquidación del patrimonio conyugal. Este se puede realizar mediante escritura pública si afecta a bienes registrables, o se puede realizar mediante documento privado si afecta cuentas bancarias o alguna empresa o inclusive acciones a nombre de los cónyuges. Observación. En el caso de la comunidad de gananciales se recomienda realizar una tasación y un inventario notarial de los bienes y acompañarla a la demanda que se va a presentar al juez de familia para que éste efectivamente se pronuncie sobre la liquidación del patrimonio conyugal.
En el caso de comunidad absoluta no sería necesario presentar un inventario, ya que todos los bienes que tenían los cónyuges antes y después del matrimonio pertenecen al patrimonio conyugal y estos deben dividirse por mitad al realizar la liquidación del mismo. En caso de separación absoluta, aquí no se realiza la liquidación del patrimonio conyugal, ya que cada cónyuge conserva sus bienes. ¿Dónde se inscribe la liquidación del patrimonio conyugal? En el registro de la propiedad mediante escritura pública. En el registro mercantil mediante escritura pública o documento privado si afecta a alguna empresa. Y en el registro de la propiedad intelectual si afecta a alguna marca o patente de invención. Efectos propios del divorcio. La disolución del vínculo conyugal y dejar a los cónyuges en libertad para contraer un nuevo matrimonio. ¿Dónde se debe anotar el divorcio? El RENAP en las partidas de nacimiento de los cónyuges, es decir, que la sentencia emitida por juez competente se debe solicitar una certificación y llevarla al RENAP para que éste lo asiente en las partidas de nacimiento de ambos cónyuges. También el registro de la propiedad en caso de liquidación de bienes. En el registro mercantil en el caso de que existan empresas a nombre de los cónyuges. Y en el registro de la propiedad intelectual en caso de marcas o patentes de invención a nombre de los cónyuges. ¿Qué debo hacer si quiero divorciarme? Contratar los servicios de un abogado para que te asesore. Debes saber la dirección de tu cónyuge. Debes presentar ciertos documentos como la certificación de matrimonio, la certificación de nacimiento de los hijos, certificaciones del registro de la propiedad o de la municipalidad en caso hubieran bienes, números de cuentas bancarias, indicar si eres accionista de alguna sociedad anónima o si tiene alguna empresa a su nombre. También se deben presentar las certificaciones de denuncias presentadas en el Ministerio Público o en los juzgados en casos de violencia intrafamiliar o en caso de sentencia por un delito cometido. ¿Qué debo hacer si no estoy en el lugar donde debo presentar la demanda de divorcio? Si no estoy en el lugar donde debo presentar la demanda de divorcio, entonces debes otorgar un mandato judicial con representación para que un pariente dentro de los grados de ley o un abogado te represente. Si estás en los Estados Unidos y quieres divorciarte, es posible, pero debes otorgar un mandato en los Estados Unidos. Para ello es aconsejable y de preferencia buscar un notario guatemalteco para que redacte y autorice el mandato. ¿Puedo divorciarme en Estados Unidos si me casé en Guatemala? Claro que puedes hacerlo, pero no es recomendable, ya que siempre aparecerás casado en Guatemala ante el registro nacional de las personas. Por ello es recomendable divorciarte en el lugar donde contrajiste matrimonio, para que la sentencia de un juzgado de familia pueda inscribirse en el RENAP y aparezca divorciado. En el caso de sentencia extranjera emitida en los Estados Unidos, es muy difícil hacerla valer en Guatemala, ya que los juzgados de familia no la aceptan acá porque no han llenado todos los pasos del proceso conforme a la ley guatemalteca. El delito de alzamiento de bienes establecido en el artículo 352 del Código Penal establece que quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzara en sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simular créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 15,000 quetzales. Aquí ya, si la persona o el cónyuge tenía bienes y simula venderlos o los hipoteca o los oculta, esto constituye el delito de alzamiento de bienes y el cónyuge afectado puede acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia en su contra. Y aquí vemos de que sí hay un castigo o una condena ya establecida en el Código Penal por la comisión de este delito. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y su tiempo. Muchas gracias por su atención. Que pasen feliz día.